Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Apreciados amigos, queridos oyentes de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, seguimos avanzando al cierre de lo que es esta semana de estudio, la primera de este trimestre, donde estamos compartiendo con ustedes un tema de mucho interés. Así es que muchas bendiciones, que Dios le guarde siempre, y recordar que el título de la lección de la primera semana de estudio, estuvimos viendo algunos principios de interpretación profética. Gracias a Dios que nos ha guiado a través de su Espíritu Santo y hemos contemplado varios de esos principios que nos ayudan a interpretar la palabra de Dios de manera correcta. Jeremías 9:24, sino alábese en esto el que se haya de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy el Señor, que actúo con bondad, justicia y rectitud, porque eso me complace, dice el Señor. En los comentarios a estas lecciones tenemos al doctor Cristian Veras, a quien saludamos en la paz de nuestro Señor Jesucristo, y es nuestro anhelo y deseo de siempre que el Señor Jesucristo, Pastor Veras, pueda conducir su ministerio. Muchas bendiciones. Amén. Muchas gracias, mi apreciado amigo Pastor Scroggins. Bendiciones del cielo para usted y para los suyos. Amén. Gracias. Como no, Pastor, recientemente estuvimos inmersos en un programa de evangelismo fascinante llevado a cabo por la Unión Dominicana en el territorio del sur. Abraza la vida. Entiendo que usted estuvo en Barahona, ¿fue? Estuve en un municipio de Bauruco, en Uvilla. Ahí tuvimos una campaña donde el Señor se manifestó de manera extraordinaria y cada noche pues estamos recibiendo alrededor de 100, 120 visitas, aparte de los miembros de la iglesia, y se sembró la semilla allí y agradecemos tanto a la administración del sur, de la Asociación Dominicana del Sur. Agradecemos también a los hermanos de Uvilla y agradecer por sobre todas las cosas a Dios y a la administración de la Unión Dominicana que siempre nos tiene en cuenta para predicar el Evangelio en diferentes lugares. De mi parte, quisiera agradecer en primer lugar a Dios, luego a la administración de la Unión Dominicana, la administración del sur, la persona del pastor Carlos Rilio, de su esposa y del director de ministerios personales, pastor Víctor Mota, a todos los pastores laicos del sur, pero de manera particular quisiera agradecer a las iglesias La Misericordia y Juan de Herrera, que estuvieron cada noche con este servidor en una conferencia poderosísima, muchas visitas, muchos bautizados para la gloria del Señor. Quisiera también agradecer al pastor Cristian Navarro, mi tocayo, joven pastor que hizo un trabajo formidable ahí en esas conferencias. Y pastor, cómo no, saludar brevemente a algunas personas que estuvieron allá y que le mandan saludos, de hecho, lo quieren saludar y deseos de conocerle de manera personal. Así que quisiera saludar a Michelle, a Santa, a Rosa Manuela, Ángelo, Liliana, Melvin, Marcos, Maveri, María, Edward, Alcides de la iglesia Juan de Herrera y a su esposa Rudelania. A veces confundía el nombre. Bueno, Ruth, sabes que es usted. Un abrazo para todos, que Dios me les bendiga, que el Señor les ayude cada día a continuar firmes y con la ayuda del cielo, pues compartiremos la eternidad juntos para nunca más volvernos a separar. Bendiciones y un abrazo. Amén, amén. Les invitamos para que podamos orar en este momento, hablar con nuestro Dios. Querido Padre Celestial, has guiado nuestras vidas, la has conducido conforme a tu voluntad y por eso te alabamos y te glorificamos. Damos gloria a tu nombre porque solo tú la mereces. Alabado seas en el nombre de Jesús.
Amén. Amén. Pastor, quisiéramos hacer una recomendación a nuestros amigos que estudian cada día con nosotros. Es importante, conforme a lo que orienta la guía de estudio, que nuestros amigos puedan tomar en sus manos el libro El conflicto de los siglos de Ellen White y el capítulo titulado Una profecía significativa. Ustedes puedan leerlo para que tengan una visión mucho más amplia de lo que hemos estado estudiando durante toda esta semana. Quise decir solamente el capítulo porque posiblemente no haya ninguna coincidencia con esta versión electrónica que tengo en la mano con el libro. Pero si usted va al libro y busca el capítulo titulado Una profecía significativa, usted se encontrará allí en el conflicto de los siglos, lo que es un material de apoyo a lo que hemos estudiado durante toda la semana. Así es que esa recomendación es muy importante y vamos ahora en este momento a darle un vistazo a unos párrafos que aparecen en la lección de cierre para ir y hacer un resumen de lo que hemos estudiado durante toda la semana. Pastor Cristian Veras. Gracias, pastor. Cómo no, es cierto que durante la semana hemos estado estudiando una lección maravillosa y quisiéramos ver el primer párrafo de esta guía de estudio que dice: los ministros y el pueblo declararon que las profecías de Daniel y del Apocalipsis eran misterios incomprensibles, pero Cristo había llamado la atención de sus discípulos a las palabras del profeta Daniel relativas a los acontecimientos que debían desarrollarse en tiempo de ellos, y les había dicho: el que lee, entienda. Y la aseveración de que el Apocalipsis es un misterio que no se puede comprender es rebatida por el título mismo del libro, Revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Podríamos comentar este párrafo primero para luego tratar el siguiente párrafo, pastor. Aquí hay lecciones formidables para nosotros. Durante mucho tiempo el libro de Daniel, tanto el libro de Daniel como el de Apocalipsis, en primer lugar fueron mal comprendidos. Se entendió el concepto de que sella el libro porque es para el tiempo del fin. En el caso del libro de Daniel, que era que no se iba a entender. En realidad, lo que dice el capítulo 8 y el capítulo 12:4, tiene parte del libro no se iba a entender en ese momento porque iba a tratar profecías futuras todavía que tenían que ver con un tiempo más distantes. Sin embargo, la gran parte del libro de Daniel ha sido comprendido y fue de bendición para la audiencia primaria de aquel momento, la audiencia original, y por supuesto para la audiencia consecutiva en el tiempo que entendieron el contenido del libro de Daniel. Algo interesante, pastor, es que dice: el que lee, entienda. El que lee, entienda. Y esto es paralelo a lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, donde dice: bienaventurado el que lee y los que oyen y ponen en práctica las palabras de esta profecía. Si se pone en práctica y bienaventurado el que lee y entienda, es porque el contenido profético de esos libros es completamente entendible. Dios ha hecho todo lo posible y se ha revelado para que los contenidos proféticos de Daniel y Apocalipsis puedan ser entendidos no solo en nuestros días, sino también en los días de los profetas que escribieron. Eso es tan evidente, pastor, que a Daniel se le dijo que sellara el contenido de alguna de esas profecías que era para el tiempo del fin. Y eso, como bien estaba señalando, a algunos ministros o algunas personas que le encanta estudiar la palabra de Dios, decían que eso es un misterio, que eso está sellado, que no se puede entender, y de ahí que descuidaron por largo tiempo las enseñanzas de las profecías tanto del libro de Daniel como del Apocalipsis. Pero cuando uno se centra en el libro de Apocalipsis, hay una declaración que debe llamarnos poderosamente la atención, y ya que nosotros estamos estudiando
esta semana la forma como se deben entender de manera correcta las profecías o los escritos de estos libros tan interesantes, el que el mismo Juan, cuando habla acerca del libro de Revelación o de Apocalipsis, dice revelación de Jesucristo. Es decir, que el mismo Señor Jesucristo se está acercando a Juan para decirle que este libro se puede comprender. Y luego dice, revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder muy pronto. Es decir, Daniel dice para el tiempo del fin, pero ahora, a través de la inspiración que el mismo Espíritu Santo da, dice que el mismo Señor Jesucristo le está diciendo a Juan que las cosas que están escritas ya en ese libro van a suceder, y lo que estaba sellado en el libro de Daniel, ahora en el libro de Apocalipsis, viene a dar la explicación de esas profecías que, reiteramos, para muchos a veces resulta un tanto complicado, misteriosa, pero que a Juan se le dijo que sí, que este libro de Daniel queda, se le quita el sello, y Apocalipsis es esto. Y es precisamente lo que significa la palabra revelación. Los adventistas del séptimo día, como estudiantes historicistas, entendemos que cuando a Daniel se le dice sella el libro, es para el tiempo del fin. Ya dije, pastor, en una ocasión que el tiempo del fin no es 1844 a la segunda venida. Eso es el fin del tiempo del fin. Sí. El tiempo del fin inicia en la misma primera venida de Cristo. El tiempo se ha cumplido. Evangelio de Marcos capítulo 1, donde Cristo dice que las profecías ya se habían cumplido, de manera que ahí se comienza a destapar lo que tiene que ver con el contenido del libro de Daniel, que no fue revelado para su tiempo. Cuando se habla de que revelación, la palabra revelare, que viene del griego revelare, es la misma palabra, o sea, el equivalente de la misma palabra que utiliza unas 3 veces en el libro de Daniel cuando dice que Dios se reveló a Daniel. Capítulo 2, versículo 19, Dios le reveló el misterio a Daniel. La profecía es un misterio, pero Dios la revela. No se la revela evidentemente a una persona en particular para que ésta venga alardeando de que tiene una luz diferente y que Él es la panacea del mundo. Se la revela a un profeta que la comunique fidedignamente al pueblo, porque es la intención de Dios de que su pueblo tenga luz. No que esté en oscuridad, que tenga luz. Y la revelación de las profecías bíblicas nos llevan entonces a estar en la perfecta luz, que es el conocimiento de Dios y de su palabra. Este texto o esta palabra importantísima nos dice que la revelación de Jesucristo. ¿De quién es la revelación, pastor? Bueno, está hablando ahí claramente de Jesucristo. Se la revela a Juan. Y Juan pues empieza a plasmar lo que el Señor le ha mostrado. Correcto. Usted hizo un bosquejo muy lacónico de lo que es la parte introductoria del libro de Apocalipsis, que es la revelación de Dios. Notemos, la revelación es de Jesucristo, pero se la dio Dios. Entonces dice que Cristo se la pasó, le pasó la revelación a su ángel. ¿Cuál es el ángel de Cristo, pastor? Conforme a lo que establece la palabra de Dios, Gabriel es el ángel que usted está haciendo mención aquí. Así es, así es. Cristo se la pasa a su ángel, Gabriel, posiblemente también haya sido a otro ángel, pero lo que se entiende en la profecía es que el ángel de Cristo es Gabriel. Ahora bien, todos los ángeles son de Cristo, porque Él es el arcángel. Arcángel significa jefe de los ángeles. Que está por encima de... Así es, de manera que es el comandante de las huestes celestiales y por ende todos los ángeles son de Él. Así que Dios le dio la revelación a Jesucristo. Jesucristo se la pasó a su ángel. El ángel se la dio ¿a quién, pastor? A Juan. A Juan, correcto. ¿Y Juan se la pasó a quién? Juan se la pasa al anciano de la iglesia. En este sentido, pues nosotros estamos recibiendo esa gran bendición porque esa secuencia va de revelación. Correcto.
Pero note algo interesante, pastor, que Juan le pasa la revelación al ángel, dice el texto, al ángel de la iglesia, y el ángel es el anciano, como usted está diciendo, y el anciano de la iglesia, o sea, el pastor de la iglesia, le pasa la revelación al pueblo. Eso baja una secuencia. por una secuencia interesantísima, que en lugar de perderse, lo que nos dice que todos tenemos una responsabilidad en la revelación de Cristo al pueblo. Y como dice un segundo párrafo de lo que se plasma allí en la parte final de la lección, óigame cómo dice: ante semejante testimonio de la inspiración, entonces se hace la pregunta básicamente para confirmar lo que hemos estado hablando. ¿Cómo se atreven los hombres a enseñar que el libro de Apocalipsis es un misterio fuera del alcance de la inteligencia humana? Es un misterio que ya fue revelado, un libro abierto. El estudio del Apocalipsis nos lleva a las profecías de Daniel, y ambos libros contienen enseñanzas de suma importancia dadas por Dios a los hombres acerca de los acontecimientos que han de desarrollarse al fin de la historia de este mundo. Si hay algo que llama la atención, es el énfasis que se hace ante semejante testimonio de inspiración. Entonces, de ahí en adelante debemos tener la idea bien clara de que el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis no son misterios como algunos han pensado, sino más bien que están ahí las herramientas necesarias para que nosotros podamos entender ambos libros. Tomando sus palabras, pastor, ambos libros son misterios pero revelados. ¿Verdad que sí? Claro que sí. Usted lo dijo en su comentario, misterios revelados. Si nosotros intentamos interpretar a Daniel y Apocalipsis por nuestra propia cuenta, es difícil, porque el término misterio es algo que no se conoce. Correcto. Pero ya estamos hablando de un misterio que ya ha sido revelado. Correcto. ¿Por quién? Bueno, el mismo Dios. Notaron la secuencia con lo que estábamos haciendo el comentario. De ahí, de manera de uno se inspira y dice, ante tal testimonio, entonces notemos que ya no hay razón ni motivo para que la gente esté diciendo que estos libros no se pueden entender. Así es. Si vamos un poquito retrospectivamente al libro de Daniel, el capítulo 2, en Daniel 2, ¿qué ocurrió? ¿Qué se le mostró al rey Nabucodonosor? Los reinos que históricamente estarían gobernando. A través de un sueño, ¿verdad? Sí, claro que sí. Un sueño. Ahora, es interesante notar que los magos de Babilonia tenían preparados o habían descifrado para más de 1000 sueños, interpretaciones, pero no lo pudieron interpretar. ¿Cree usted, pastor, que Satanás no intentó darle a conocer a Nabucodonosor algo de ese sueño? Es difícil no entenderlo así. Lo que todos debemos entender que sí que trató. ¿Verdad que ahora, sí? De que no trató, es difícil de que uno se pueda ajustar a eso. Correcto. Porque ciertamente que cerró ahí para que no se entendieran el testimonio de este libro. Porque Satanás de seguro que intentó darles la revelación a los magos para que se viera como que los dioses de Babilonia, que ya dijimos en el trimestre anterior que eran demonios, entonces que esos eran los dioses verdaderos, ¿verdad que sí? Si Satanás logra darle la interpretación correcta a esos magos, se hubiese percibido que los dioses de Babilonia eran dioses verdaderos. Sin embargo, Dios le ocultó el misterio al diablo, a los magos de Babilonia, y entonces dice el capítulo 2 que Dios les reveló el misterio a Daniel. ¡Aleluya! Lo importante de las profecías, pastor, estimados amigos, es que Dios se revela a quien Él quiere, como Él quiere y en la magnitud que Él quiere. Y lo extraordinario es que el mismo Señor está revelando el sueño de Nabucodonosor de alguien que no era ni siquiera de allí, del lugar, y estudió en sus universidades, mientras los que se supone que estaban por encima en términos de interpretación, se supone que deberían estar por encima de Daniel. Dios ocultó el misterio de ese sueño a Nabucodonosor para que tuviera que auxiliarse de alguien que temía de Dios. Y es precisamente
lo que dice el título de la lección de esta semana, que si alguien se va a gloriar, que se gloríe, ¿qué cosa? En entenderme, en dice el Señor. entenderme y conocerme de que yo soy Jehová. Mira qué maravilloso, pastor. ¿Qué es lo que hace Daniel cuando Dios le dio la interpretación del sueño? Yo soy Daniel, yo soy el que puede más que todos los magos de Babilonia. Te voy a decir el sueño ahora mismo. Daniel dijo, no hay en mí espíritu ni sabiduría superior a los demás magos, sino que el Dios del cielo, Él me ha revelado el misterio. ¿Sabe cómo se llama eso? Dar la gloria a Dios. ¡Wow, pastor! Tremendo. No, es que cuando uno lee estas cosas, uno se da cuenta que el sentido de la humillación delante de Dios debe existir en el ser humano si uno quiere hacer una obra espectacular para Cristo. Aleluya, aleluya. Es así. De manera, pastor, que el autor presenta un párrafo también final maravilloso que dice, a Juan le fueron descubiertos cuadros de la experiencia de la iglesia que resultaban de interés profundo y conmovedor. Vio las circunstancias, los peligros, las luchas y la liberación final del pueblo de Dios. Consigna los mensajes finales que han de hacer madurar a la mies de la tierra, ya sea en gavillas para el granero celestial o en manojos para los fuegos de la destrucción. Le fueron revelados asuntos de suma importancia, especialmente para la última iglesia, con el objeto de que los que se volviesen del error a la verdad pudiesen ser instruidos con respecto a los peligros y luchas que les esperaban. Nadie necesita estar a oscuras en lo que concierne a lo que ha de acontecer en la tierra. Y eso lo describe Ellen White en El conflicto de los siglos, página 340. Quisiera hacer una pregunta conforme a la lectura que usted ha compartido con nosotros. Ahí se hace mención que esto fue revelado a la última iglesia. Para los amigos que nos escuchan, ¿cómo podemos entender nosotros de que eso fue revelado para nosotros que somos la última iglesia? ¿Cómo yo puedo saber que esta es la última iglesia? Y es una pregunta muy buena, pastor, porque realmente eso es para el tiempo del fin. En el capítulo 22, versículo 10, Juan, cuando recibe esa visión, la iba a sellar. Parece que tenía intenciones de sellarla. Sin embargo, el ángel le dijo lo contrario a Daniel, no la selles, porque el tiempo del cumplimiento de esta profecía está muy cerca. De manera, pastor, que como Juan escribe para el tiempo del fin, nosotros estamos viviendo en la iglesia en el tiempo del fin. Esa visión es para nosotros, para nuestros días. Históricamente no ha habido un periodo donde la iglesia con diferentes nombres, sí, para que nosotros estemos ubicados y decir, bueno, la iglesia que se describe en el libro Apocalipsis está en el tiempo del fin, ¿cuál es? Sí, esta es la iglesia de Laodicea. Okay. Se llama Lao, que es pueblo, y Dicea, que es juicio, significa iglesia, el juicio o iglesia o pueblo juzgado. Sin embargo, sería bueno, pastor y estimados amigos, que nosotros sepamos que estos mensajes no fueron dados solo para la iglesia de Laodicea. Es decir, la escuela de interpretación profética llamada historicista y también, por supuesto, en algunos de las facciones preterista y futurista entienden que cada iglesia tiene un período. Así es. Por ejemplo, está la iglesia de Éfeso, significa deseable o deseada, que va desde el año 37 hasta el 100. Luego está la iglesia de Esmirna, que va del 100 al 313. Está la iglesia de Pérgamo, que va desde el 313 al 538. Luego está la iglesia de Tiatira, 538 a 1517. Y posteriormente está la iglesia de Filadelfia, 517 hasta el 1844, y entonces está la iglesia de Laodicea, 1844 hasta la segunda venida de Cristo. Sin embargo, cada mensaje dado no es aplicado a una iglesia única en particular, sino que el mensaje es un solo aplicado a las 7 iglesias, cada etapa de la iglesia, que de hecho no son iglesias distintas, sino es la misma. La misma iglesia en diferentes periodos. Así mismo, claro. Porque hubo más iglesias en Asia Menor
que no eran solo 7, hubo más. Claro. Estaba Hierápolis, por ejemplo, había más iglesias. Se cree que eran unas 14 en total que había en el Asia Menor, pero se tomó como ejemplo 7 por la contextura profética de Apocalipsis. Perfecto. Yo pienso, pastor, que hemos tenido un buen resumen en el día de hoy sobre el tema general que estudiamos durante toda la semana: alusiones, imágenes, símbolos, cómo estudiar la profecía, que es el estudio general que estaremos durante todo el trimestre, pero aquí en esta lección que está concluyendo, algunos principios de interpretación profética nos están ayudando para seguir motivándonos a estar cada día estudiando la palabra de Dios. Así es que, amigos, gracias de verdad por habernos acompañado en este día. Estamos llegando al final de este resumen que siempre compartimos con ustedes cuando termina una lección, y precisamente la lección número 1 del trimestre acaba de concluir en el día de hoy. Vamos a orar. Gracias te damos, querido Dios, porque tú eres bueno. Gracias porque el Espíritu Santo utiliza el instrumento humano para dar mensajes que nos ayudan a crecer, y que estas interpretaciones que encontramos, estos principios de interpretación que encontramos en las Sagradas Escrituras, nos ayuden cada día para acercarnos más a ti. Guía cada estudio que realizamos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.